Una charla no formulada quedó pendiente entre ellas. ¿Te has acostado con Floyd? Eso a ti no te importa. ¿Qué significa para ti ese Ben Mears? Eso a ti no te importa. A ver si te entusiasmas con él y haces alguna tontería. Eso a ti no te importa. Pero es que te amo, Susie. Papá y yo queremos mucho. Papá y yo te queremos mucho. Y para eso no había respuesta. Por eso era urgente. Nueva York o cualquier otra cosa. Finalmente uno siempre termina por estrellarse contra las tacitas barricadas de ese amor, como si fueran las paredes acolchadas de una celda. La verdad del amor de sus padres hacía que fuera imposible mantener una discusión en la que pudieran plantear posiciones y despojada de sentido a cuanto había sucedido antes de que comenzara a no estar de acuerdo. Bueno, dijo suavemente la señora Norton. Apagó el cigarrillo en la boca de la perca y lo dejó en la barriga. Voy a mi habitación, dijo Susan. Está bien. ¿Podré leer el libro cuando lo termines? Si quieres. Me gustaría conocerle, expresó la señora Norton. Susan separó las manos encogiéndose de hombros. ¿Volverás tarde esta noche? No lo sé. ¿Qué le digo a Floyd Tibbets si llama? El enojo volvió a apoderarse de Susan. Dile lo que quieras. Hizo una pausa. Es lo que harás de todos modos. Susan. La muchacha subió por las escaleras sin mirar hacia atrás. La señora Norton permaneció donde estaba mirando por la ventana hacia el pueblo, pero sin verlo. En el piso de arriba se oyeron los pasos de Susan, y después el chirrido del caballete al correrlo. Se levantó y se puso otra vez a planchar. Cuando pensó que Susan estaría totalmente sumergida en su trabajo, aunque no fue más que una idea apenas consciente en un rincón de su mente, se dirigió al teléfono de la despensa y llamó a Mabel Wertz. Durante la conversación, comentó que Susan le había contado que un escritor famoso estaba en el pueblo. Mabel resopló y dijo, «Claro, te referirás al hombre que escribió La hija de Conway». Y la señora Norton asintió. Mabel añadió que eso no era escribir, sino pura y simplemente hacer libros pornográficos. La señora Norton le preguntó si el escritor estaba alojado en un hotel o... En realidad se alojaba en el pueblo, en la casa de Eva, la dueña de la única pensión de la localidad. Se sintió profundamente aliviada. Eva Miller era una viuda decente que no se andaba con rodeos. Sus normas respecto a subir mujeres a las habitaciones eran simples y estrictas. Si es su madre o su hermana, de acuerdo. Si no, pueden sentar en la cocina. Si no, se pueden sentar en la cocina y sobre eso no había discusiones. 15 minutos más tarde, después de disimular sagazmente su principal objetivo, hablando de otros chismorreos, la señora Norton cortó la comunicación. Susan, pensaba mientras volvía a la tabla de planchar. Oh, Susan, lo único que quiero es lo mejor para ti. ¿No puedes comprenderlo? 6. No era demasiado tarde, apenas un poco más de las 11. Cuando volvían de Portland en el coche por la carretera 295. El límite de velocidad después de salir de los suburbios de Portland era de 110 kilómetros. Ben lo respetó
Los faros del Citroën perforaban limpiamente la oscuridad. A los dos les había gustado la película, pero se mostraban cautos, como sucede con personas que están tanteando mutuamente sus límites. De pronto, Susan recordó la pregunta de su madre. ¿Dónde te alojas?, inquirió. ¿O has alquilado algo? Tengo una habitación pequeña en el tercer piso de la pensión de Eva, en Railroad Street. Pero es espantoso. Allí arriba debe de hacer un calor horrible. A mí me gusta el calor, explicó Ben. No me molesta para trabajar. Me quito la camisa, enciendo la radio y me bebo una buena dosis de cerveza. He estado escribiendo unas 10 páginas por día. Además hay algunos chiflados interesantes. Y cuando por fin uno sale al porche respira la brisa. Es el paraíso. De todas formas, protestó Susan no muy convencida. Pensé en alquilar la casa de los Marston, comentó Ben con aire despreocupado. Y hasta fue a informarme, pero la habían vendido. ¿La casa de los Marston?, se asombró Susan. Te equivocas de lugar. En absoluto. La que está en la primera colina al noroeste del pueblo, en Brooks Road. ¿La han vendido? Pero, ¿quién demonios? Lo mismo pensé yo. Más de una vez me han acusado de estar un poco loco. Y sin embargo, yo solo pensaba en alquilarla. El agente de la inmobiliaria no quiso decir nada. Parecía guardar un tremendo secreto. Tal vez sea algún forastero que quiera convertirla en residencia de veraneo, conjeturó Susan. Pero en cualquier caso es una locura. Una cosa es restaurar un lugar, y a mí me encantaría intentarlo. Pero eso no tiene restauración posible. Cuando yo era pequeña ya era una ruina. Ben, ¿por qué pensaste en vivir allí? ¿Has entrado alguna vez, Susan? No, pero en cierta ocasión me atreví a mirar por la ventana. ¿Y tú, has entrado? Sí, una vez, respondió Ben. Es un lugar escalofriante, ¿verdad? Los dos se quedaron en silencio, pensando en la casa de los Marston. Era una actividad nostálgica que no tenía el matiz romántico de las otras. El escándalo y la violencia relacionados con la casa se habían producido antes de que ellos nacieran. Pero las ciudades pequeñas no olvidan fácilmente y transmiten sus horrores de generación en generación. La historia de Hobart Marston y su mujer Birdie era lo más parecido a un secreto turbio que se guardaba en los anales del pueblo. Hobby había sido presidente de una gran compañía de camiones de Nueva Inglaterra en la década de los 20. Una compañía de la que muchos comentaban que obtenía sus más suculentos beneficios después de medianoche, introduciendo en Massachusetts whisky procedente de Canadá. Tras hacer fortuna, él y su mujer se retiraron a Salem's Lot en 1928 y perdieron buena parte de su dinero. Nadie, ni siquiera Mabel Worth, sabía exactamente cuánto. En el crack bursátil de 1929. Durante los 10 años transcurridos entre la crisis y la ascensión de Hitler al poder, Marston y su mujer vivieron en su casa como ermitaños. Solo se les veía los miércoles por la tarde, cuando iban al pueblo a hacer sus compras. Larry McLeod, que en aquellos años era el cartero, contaba que Marston recibía diariamente 2 periódicos.
The Saturday Evening Post, The New Yorker y una revista sensacionalista que se llamaba Amazing Stories. Una vez al mes recibía también un cheque de la compañía de camiones que tenía su sede en Fall River, Massachusetts. Larry decía que él se daba cuenta de que era un cheque arqueando el sobre para espiar por la ventanilla de la dirección. Fue Larry quien los encontró en el verano de 1939. Los periódicos y revistas de 5 días se habían amontonado en el buzón, hasta el punto de que era imposible meter más. Larry los llevó a la casa con la intención de dejarlos entre la puerta de rejilla y la principal. Corría el mes de agosto, era pleno verano, y el césped en el jardín delantero de los Marsden estaba verde y lozano. Sobre el enrejado que se levantaba en el lado oeste de la casa, enloquecían las madreselvas, y las rechonchas abejas zumbaban indolentemente en torno de las aromáticas flores de un blanco cerúleo. En esa época, la casa todavía era agradable a la vista, aunque el césped estuviera demasiado crecido. Generalmente todos coincidían en que Hobby había construido la casa más bonita de Salem's Lot antes de volverse loco. Cuando estaba a mitad de camino, según el relato que se repetía con expectante horror para cada nuevo miembro de la Asociación de la Beneficencia, Larry había percibido un mal olor, como de carne en descomposición. Al golpear en la puerta principal no obtuvo respuesta. Miró hacia adentro y no pudo distinguir nada en la densa penumbra. En vez de entrar, rodeó la casa, y fue una suerte que lo hiciera. En la parte de atrás el olor era aún peor. Larry intentó abrir la puerta del fondo, y como estaba cerrada sin llave, entró en la cocina. Birdie Marsden estaba tendida en un rincón, con las piernas abiertas y los pies desnudos. Le habían volado media cabeza de un disparo hecho a quemarropa. Y las moscas, decía siempre en ese momento Audrey Hershey, hablando con tranquila autoridad. Larry dice que la cocina estaba llena de moscas. Zumbaban por todas partes. Se posaban, usted ya me entiende, y volvían a levantar el vuelo. Las moscas. Larry McLeod salió de allí y volvió directamente al pueblo. Buscó a Norris Barney, que en ese momento era el policía, y llamó a 3 o 4 de los parroquianos de la tienda de Crowsen. En aquel entonces el padre de Milt era todavía el que atendía el local. Entre los que acudieron estaba Jackson, el hermano mayor de Audrey. Volvieron a la casa con el Chevrolet de Norris y en la camioneta de correos de Larry. En el pueblo nadie había estado jamás en la casa y no terminaban de asombrarse. Cuando se extinguió el alboroto, el Telegram de Portland publicó un artículo de fondo sobre el asunto. La casa de Hobbs Martin era un atestado, caótico e increíble nido de ratas, donde la basura y la podredumbre se apilaban dejando estrechos y tortuosos senderos que se abrían paso entre montones de periódicos, revistas amarillentas y miles de libros que se caían a pedazos. La antecesora de Loretta Starcher en la Biblioteca Pública de Salem's Lot se había hecho con las obras completas de Dickens, Scott y Marryat, que seguían allí sin desempaquetar. Jackson Hershey levantó un ejemplar del Saturday Evening Post. Empezó a hojearlo y se quedó perplejo en cada página. En cada página habían pegado pulcramente un billete de $1.
Fue Norris Barney quien descubrió que Larry había tenido mucha suerte al entrar por la puerta de la cocina. El arma asesina había sido atada a una silla, con el cañón en dirección a la puerta de delante, apuntando a la altura del pecho de un hombre. El fusil estaba amartillado y del gatillo salía una cuerda que corría por el piso del vestíbulo hasta el picaporte de la puerta. Y bien cargado que estaba, insistía Audrey al contarlo. Un tironcito y Larry McLeod se hubiera encontrado directamente ante las puertas de la morada eterna. También había otras trampas, aunque menos mortíferas. Sobre la puerta del comedor habían colocado un atado de 20 kilos de periódicos. Uno de los peldaños de la escalera que llevaba al piso de arriba, estaba cerrado y podría haber costado a cualquiera un tobillo roto. No tardó en evidenciarse que Hobby Marston estaba algo más que mal de la cabeza. Se había vuelto total y rematadamente loco.